En el capítulo anterior de Sueños de Libertad, emitido el viernes, vivimos un torbellino de emociones que marcó un antes y un después en la colonia y en la fábrica. Don Pedro, en un intento desesperado de no perder su influencia, confesó a Digna que padecía una grave enfermedad, pero lo hizo con ese tono frío que siempre utiliza para atrapar a quienes lo rodean. Luz, cada vez más acosada por la situación laboral y familiar, fue citada a declarar por los trabajadores enfermos, una noticia que la sacudió profundamente porque la coloca en una posición incómoda entre la lealtad a su marido y la responsabilidad profesional. Gaspar, por su parte, decidió dar un paso doloroso. Dejar la cantina, un espacio que había sido tanto su refugio como el... En paralelo, el problema de la saponificación siguió generando discusiones encendidas dentro de la junta directiva, dejando claro que la estabilidad de Perfumerías de la Reina pende de un hilo. Vaca confirmó que Pelayo será nombrado nuevo gobernador civil de Toledo, un ascenso que promete traer cambios radicales en las dinámicas de poder de la ciudad. Y, como colofón, Andrés expresó su deseo de hablar directamente con los trabajadores, convencido de que ese diálogo personal podría evitar una catástrofe en los tribunales. Con estos antecedentes, entramos en la semana del lunes 1 al viernes 5 de septiembre, una tanda de episodios que se anuncia cargada de emociones intensas, decisiones irrevocables y revelaciones que pondrán patas arriba a varias familias. La trama semanal puede resumirse en 3 ejes. Un oscuro chantaje que amenaza con destruir la vida de Digna y de los Merino, una pasión oculta que enciende sentimientos prohibidos en el laboratorio, y un adiós definitivo que destroza corazones. La marcha de Fina y su ruptura con Marta marcarán un antes y un después en la tienda y en la vida de quienes la rodean. Don Pedro, cada vez más enfermo y más desesperado, recurrirá al chantaje para retener a su lado a quienes ya no lo soportan. Y, mientras tanto, el laboratorio se convertirá en escenario de un acercamiento inesperado que desatará una tormenta. Nos adentramos en el relato detallado de cada capítulo, uno por uno, de lunes a viernes, para descubrir cómo cada movimiento de los personajes va tejiendo una red cada vez más asfixiante. Capítulo 383. Lunes 1 de septiembre. La traición de Luis y el chantaje de Don. El lunes abre con un aire cargado de esperanza, porque Andrés, fiel a su palabra, logra reunirse con uno de los trabajadores afectados por la crisis de saponificación. Esa reunión, que muchos en la fábrica temían que terminara en un enfrentamiento abierto, acaba ofreciendo un respiro inesperado. Un acuerdo satisfactorio que, al menos en apariencia, evita que el caso llegue a los tribunales. La noticia corre como pólvora entre los pasillos de Perfumerías de la Reina, y mientras algunos suspiran aliviados, otros sospechan que este arreglo no es más que un parche temporal. Andrés, sin embargo, se aferra a la idea de que el diálogo directo, humano, es más poderoso que cualquier imposición de... Lo vemos con ese brillo en los ojos que lo caracteriza cuando cree que ha hecho lo correcto, aunque en el fondo también sienta la duda de si los trabajadores aceptarán a largo plazo unas condiciones que, quizá, no satisfacen del todo. Mientras tanto, en casa de los Merino, Gema se sincera con Joaquín sobre sus planes de tomar las riendas de la cantina ahora que Gaspar se ha planteado dejar el negocio. Ella lo expresa con ilusión, con esa mezcla de miedo y ambición que siempre la define. Joaquín, sin embargo, reacciona con reservas. No le hace ninguna gracia la idea de que su esposa cargue con semejante responsabilidad en un momento en que la familia ya está tan fragmentada. La tensión en su rostro revela que, más que miedo al fracaso, lo que teme es perderla entre cuentas, clientes y compromisos que podrían distanciarla de él y de su... Sin embargo, tras un intercambio de miradas intensas, termina cediendo, como si supiera que negarle ese deseo solo abriría una grieta mayor en su matrimonio. El sí de Joaquín no es entusiasta, pero es un voto de confianza a la determinación de... En otro rincón, Fina vuelve a hacerse presente sin estarlo. Sus cartas, que llegan a las chicas de la tienda, se convierten en dagas de despedida. Cada una recibe una misiva distinta, pero todas con el mismo mensaje. Su decisión de marcharse es definitiva, no piensa volver jamás, y su relación con Marta de la Reina queda rota para siempre. Cuando Marta lee esas líneas, ella, que había alimentado la esperanza de una reconciliación, se encuentra de frente con un muro de palabras secas y definitivas. Se hunde como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo voy a sobrevivir sin mi Finulis? Se pregunta con un dolor que no necesita palabras, porque su mirada perdida y sus manos temblorosas ya lo dicen todo. Este adiós no es una ruptura cualquiera. Es un corte profundo que amenaza con desangrar. Paralelamente, Irene, atrapada en la telaraña de culpas del pasado, se acerca a Cristina con un peso enorme sobre los hombros. Le confiesa el arrepentimiento que la consume desde que sucumbió a la tentación de Joaquín. Lo hace con una sinceridad desgarradora,
como quien busca absolución en los ojos de alguien que tal vez no esté lista para conceder. Cristina escucha, intenta comprender, pero la confesión no hace sino incrementar la sensación de que todo en torno a los merinos se tambalea. Irene, aún así, insiste. Necesita liberar la culpa que la ahoga, aunque sepa que no basta con un «lo siento», para recomponer. Por otro lado, doña Ángela se convierte en la voz de la conciencia de Damián. Con esa firmeza que solo una madre puede desplegar, lo presiona para que arregle de una vez por todas las cosas con Tasio. Le recuerda que la vida es demasiado corta para dejar que el orgullo destruya el vínculo con un... Damián escucha, cabecea, pero dentro de él se libra una batalla entre la rigidez de su carácter y el deseo latente de recuperar a Tasio. Ángela, con palabras claras y contundentes, planta la semilla de la reconciliación, aunque Damián aún no esté listo. Mientras en el laboratorio, Gabriel se mueve con astucia. Descubre que la empresa está a punto de cerrar un acuerdo con los demandantes, un movimiento que, de confirmarse, lavaría la cara de Perfumerías de la Reina. Pero lejos de alegrarse, ve en esa negociación la oportunidad perfecta para asestar. No lo piensa dos veces. Llama a la prensa, filtra el escándalo sanitario y se convierte en la sombra que amenaza con sepultar el prestigio de la familia. Su acción no es impulsiva, sino calculada. Sabe que en medio de la tormenta los más fuertes no son los que se esconden, sino los que usan el caos. La noche cae, y en el laboratorio ocurre lo impensado. Luis y Cristina, exhaustos tras largas horas de trabajo, terminan la fragancia que tanto les ha costado perfeccionar. La euforia del éxito, mezclada con la intimidad de la soledad, enciende un fuego inesperado. Entre abrazos de celebración, Cristina se deja llevar y besa a su jefe. El contacto es rápido. Luis, atrapado entre la sorpresa y la atracción, no se aparta de inmediato. La traición, silenciosa pero devastadora, acaba de consumarse. En ese instante, ni él ni ella piensan en Luz, la esposa, ni en los riesgos, solo sienten la descarga eléctrica de lo prohibido. Pero cuando la euforia se disipa, queda la pesada losa de la conciencia. El beso no se puede deshacer, y a partir de ese momento, todo se complica. Y en medio de todas estas turbulencias, don Pedro vuelve a demostrar de qué está hecho. Viendo que Digna, cansada de años de humillaciones, está dispuesta a abandonarlo, saca su carta más cruel, el chantaje. Con voz fría, le advierte que si se atreve a dejar la casa, la denunciará ante la Guardia Civil por el asesinato de Jesús de la Reina. No importa que esa amenaza sea un ardid, una manipulación más, lo importante es que vuelve a ponerla contra la pared, obligándola a cargar con un miedo insoportable. Digna, atrapada, siente que no tiene salida. El chantaje no solo busca retenerla físicamente, sino, este capítulo 383, con sus múltiples hilos, marca el inicio de una semana en la que nada será lo que parece. La traición se mezcla con el miedo, el amor con el dolor, y los secretos con las confesiones. El lunes no es solo un preludio, sino la primera pieza de un dominó que amenaza con desplomarse durante el resto. Capítulo 384. Martes 2 de septiembre. Gabriel se sale con... El martes amanece con la ciudad de Toledo sacudida por un terremoto silencioso pero demoledor. La filtración de Gabriel estalla en la prensa. Los titulares hablan sin piedad de Perfumerías de la Reina, y del escándalo de salud que compromete no solo a la empresa sino también a la moral de toda una familia que, hasta entonces, se presentaba como ejemplo de prestigio y el revuelo se multiplica en cafés, plazas y calles. No hay esquina donde no se murmure. La noticia se convierte en el tema central de las conversaciones, un secreto a voces que ahora ya no se puede esconder bajo ningún... Para Pelayo, la bomba cae en el peor momento posible. Apenas había comenzado a saborear la idea de convertirse en gobernador civil de Toledo, con el respaldo de Vaca como confirmación oficial. Pero esa filtración pone en riesgo inmediato su nombramiento. Vaca se lo dice sin rodeos. El escándalo salpica directamente a su apellido y Pelayo, que tanto había jugado sus cartas para escalar en el terreno político, siente cómo su sueño se tambalea. La frustración se mezcla con una rabia contenida que lo empuja a buscar culpables, y aunque intuye que Gabriel está detrás de la maniobra, no tiene pruebas para acusarlo. Ese desamparo. En casa, la tensión marital entre Luz y Luis se hace más evidente. Luz intenta acercarse a su marido, busca tender puentes en medio del caos, pero él la esquiva con un silencio denso, cargado de culpas. Lo que ocurrió en el laboratorio con Cristina pesa sobre sus hombros como una losa, y cada mirada de Luz le recuerda que no es el hombre íntegro. Ella, sin saber la verdad, percibe la distancia y se hunde en la sospecha de que ya nada volverá a ser igual. Mientras tanto, Cristina tampoco encuentra paz. Quiere hablar con Luis, aclarar lo sucedido la noche anterior, pero él la evita,
como si temiera que las palabras hagan más real una traición que prefiere. En la tienda, Carmen intenta encender un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Se le ocurre usar una fotografía hecha por Fina como imagen para el nuevo lanzamiento de perfumerías de la reina. Su propuesta, en apariencia práctica, se convierte en un acto de homenaje, un intento de mantener viva la huella de Fina en la... Sin embargo, cuando Marta aparece y comparte con las chicas que su relación con Fina ha terminado definitivamente, el ambiente se tiñe de melancolía. Marta habla con voz entrecortada, como si cada palabra fuera un clavo en su propio ataúd emocional. Para ella, la ruptura no es solo una cuestión amorosa. Es el fin de una complicidad que le daba. Paralelamente, Irene insiste en tender la mano a Digna. Intenta reconciliarse con su cuñada, aun sabiendo que el muro que las separa es casi infranqueable. Digna la rechaza, fría, pero Irene no se rinde. Su intuición le dice que hay algo oscuro detrás de la actitud de su hermana, y cuando descubre que Digna podría estar siendo víctima de su chantaje, no duda en ofrecerle su ayuda. Es un gesto valiente, casi suicida, porque enfrentarse a don Pedro es como desafiar a un lobo herido. Pero Irene, conmovida por la fragilidad de Digna, decide arriesgar. En paralelo, doña Ángela sigue intentando ser la voz de la cordura para Damián. Su insistencia logra que él dé un paso que parecía imposible: hablar con Tasio para limar asperezas. La conversación, Tasio, herido y resentido, escucha a su padre con recelo, pero Damián, alentado por la firmeza de Ángela, se atreve a invitarlo a cenar en casa. Aunque Tasio se niega en un primer momento, la semilla de la reconciliación queda plantada. Es un avance mínimo, pero significativo, porque detrás del rencor late la necesidad de reencontrar. Mientras tanto, Raúl intenta convencer a Gaspar de que no se marche de Toledo. Le recuerda lo que la cantina representa para todos, pero Gaspar está seguro de su decisión. Para él, cerrar ese capítulo es una forma de liberarse de las cadenas que lo han atado durante tanto tiempo. Y el hecho de que Gemma muestre interés en hacerse cargo del negocio le facilita el paso. Siente que deja... La jornada culmina con un gesto que debía ser de amor, pero que se convierte en dolor. Andrés organiza todo para sorprender a Begoña con una comida por su cumpleaños, un momento especial que podría haber servido para acercarlos. Sin embargo, Gabriel, astuto y oportunista, se adelanta. Invita a Begoña a un picnic en compañía de Julia, creando una atmósfera familiar, cálida, que despierta en Begoña una ternura difícil. Cuando Andrés descubre que sus planes han sido truncados, siente la punzada de la derrota. Gabriel no solo ha ganado la partida en la prensa, sino también en el terreno emocional. La mesa vacía que Andrés había preparado queda como símbolo de su soledad, de la distancia cada vez más insalvable con la mujer que, este martes, marcado por el éxito de Gabriel, revela que la manipulación y la astucia a veces pesan más que la verdad. La prensa, el amor y la política se convierten en armas de un juego en el que unos ganan y otros pierden, pero todos pagan un... Capítulo 385. Miércoles 3 de septiembre. Pelayo en pie. El miércoles arranca con un ambiente de aparente calma que pronto se verá trastocado. La sorpresa que Gabriel había preparado para Begoña florece en toda su intensidad. Un picnic sencillo, compartido con Julia, que se transforma en una especie de burbuja familiar. Begoña, que llevaba semanas atrapada en la frialdad de su matrimonio y en la tensión permanente con Andrés, encuentra en la escena tiene un simbolismo profundo. Comer, charlar y jugar con Gabriel y Julia equivale a experimentar lo que siempre anheló: una familia cálida donde reina la complicidad. Esa sensación la desarma por completo. Begoña se rinde a Gabriel, no de manera impulsiva, sino porque siente que allí hay un refugio que Andrés nunca ha sabido darle. La sonrisa que le dedica mientras Julia ríe a carcajadas lo dice todo. Está lista para entregarse a esa nueva vida, aunque sepa que se trata de una pasión que arderá en medio de... En contraste, Marta intenta ahogar su dolor lanzándose de lleno al trabajo. El nuevo lanzamiento del perfume parece una tabla de salvación, pero ni siquiera las montañas de tareas logran distraerla del vacío que Fina ha dejado tras su mano. Damián intenta consolarla, le ofrece palabras de ánimo, pero nada mitiga la herida abierta. Marta no solo ha perdido a una mujer a la que amaba, ha perdido también la fe en la permanencia de los afectos. Su mirada apagada mientras repasa documentos o conversa con los empleados es la mejor muestra de que su dolor la atraviesa. En paralelo, María decide dar un paso que llevaba tiempo reprimiendo. Abre su corazón a Andrés y le confiesa su deseo de ser madre. Para ella, la maternidad se convierte en una esperanza, una manera de llenar el vacío que arrastra desde su accidente y de recomponer un futuro que se siente cada vez más. Andrés recibe la revelación como un golpe inesperado. Su rostro refleja la lucha interna. Por un lado, el sueño de formar una familia lo conmueve.
Por otro, piensa que María no está en condiciones de cuidar de un niño. Su encrucijada lo deja en silencio, atrapado entre la ilusión y el... Mientras tanto, en la tienda, Marta se reúne con los hermanos Merino para explicar la campaña del nuevo perfume. La estrategia incluye la foto de Cristina bajo el nombre Pasión Oculta. El título no podría ser más revelador, porque resume la tensión latente que habita en el... Joaquín, atento, percibe enseguida que algo extraño sucede en el comportamiento de Luis. Sus gestos esquivos y sus silencios prolongados son indicios que delatan una conciencia agitada, aunque él no lo confiese. Joaquín, con su intuición aguda, empieza a sospechar que algo se mueve. En casa, la tensión entre Ángela y Tasio alcanza un punto de quiebre. Ella, convencida de que el rencor hacia su padre terminará destruyéndolo, lo presiona para que reflexione. Tasio, testarudo, se niega a... La discusión no es solo un choque de opiniones. Es el retrato de una herida generacional que se resiste a cerrarse. Ángela sabe que su hijo corre el riesgo de quedarse solo si no da un paso hacia el perdón, pero también sabe que no puede obligarlo. La frustración maternal se mezcla con un... En el laboratorio, Luis decide enfrentar lo inevitable. Confronta a Cristina y, en un intento desesperado por suavizar lo ocurrido, pone como excusa la euforia del momento. Le dice que el beso fue fruto de la exaltación y no debe repetir. Cristina, herida pero consciente de la situación, no tiene más opción que seguirle la corriente. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabe que sus sentimientos por su jefe son reales, y esa verdad silenciosa se convierte en su secreto más... Mientras tanto, Gaspar se sincera con Damián. Le cuenta sus planes de abandonar la colonia y dejar la cantina en manos de otra persona. Damián, al escucharlo, se conmueve. Sabe que perder a Gaspar es perder no solo a un compañero, sino a un pilar en la comunidad. La decisión de Gaspar resuena como una despedida anticipada, y aunque respeta su determinación, en casa de los Merino, Luis, cada vez más confundido, se desahoga con Joaquín. Le revela el beso con Cristina, buscando consejo. Joaquín lo escucha con gesto serio y le aconseja que guarde silencio frente a Luz para evitarle sufrimiento. Es un consejo práctico, pero también un reflejo del pragmatismo frío que a veces lo guía. Luis, sin embargo, se siente atrapado. Callar significa proteger a Luz, pero también perpetuarla, y cuando la tensión ya parece insostenible, irrumpe Pelayo. El gobernador civil en ciernes, irritado por la crisis y temiendo perder su oportunidad política, arremete contra Damián y Marta. Los acusa de haber llevado la fábrica al borde del desastre, de haber permitido que la crisis se desborde hasta un punto casi irreparable. Sus palabras no son solo un reproche, son una amenaza directa. Les exige resolver el problema cuanto antes, o de lo contrario, él mismo se encargará de truncar sus ambiciones. Para Damián y Marta, estas palabras son un recordatorio brutal de que el poder político siempre acaba imponiéndose. El miércoles, con Pelayo en pie de guerra y Begoña entregada a Gabriel, confirma que los de la reina viven un asedio en todos los frentes. En el amor, en la política, en la empresa. Y lo más inquietante es que aún no hemos llegado al clímax de la tormenta. Capítulo 386. Jueves 4 de septiembre. Joaquín abre los ojos. El jueves comienza con una noticia que sacude a la casa grande como un trueno inesperado. Damián comunica a Manuela que Gaspar ha decidido marcharse definitivamente. Para ella, que lo considera no solo un compañero sino un amigo del alma, la noticia es devastadora. Su rostro refleja incredulidad, y pronto la incredulidad La marcha de Gaspar significa perder el refugio emocional en el que tantas veces encontró apoyo. Manuela, incapaz de aceptar sin luchar, decide ir a verlo. Lo busca, intenta convencerlo de que se quede, pero Gaspar se muestra firme. Su determinación está escrita en cada palabra, en cada gesto. Su ciclo en la colonia ha terminado. Ella, destrozada, se marcha con el corazón hecho pedazos, consciente de que lo pierde no solo como compañero de trabajo, sino como parte. Mientras tanto, don Pedro reaparece en la fábrica acompañado de Digna. Su regreso, lejos de aportar calma, genera más tensión. Los trabajadores lo miran con recelo, como si vieran a un espectro que se resiste a abandonar la tierra. Pero lo más impactante sucede cuando Joaquín presencia una discusión, escucha la violencia verbal de don Pedro, ve la fragilidad de su madre, y algo dentro de él se rompe. Por primera vez, se da cuenta de que las piezas nunca encajaron en el rompecabezas de su infancia. Que el hombre al que había intentado complacer durante años no era un padre, sino un monstruo capaz de destruir a quienes decía amar. Esa certeza lo deja aturdido, pero también lo empuja hacia una verdad que hasta entonces se negaba. Paralelamente, la crisis de la empresa se agrava. Los clientes y proveedores comienzan a rescindir contratos,
temerosos de que el escándalo termine arrastrándolos también a ellos. Los números caen en picado, y los despachos se llenan de rumores y murmullos de catástrofe. El prestigio de perfumerías de la reina, construido durante décadas, amenaza con derrumbarse en cuestión de semanas. Es un escenario donde el miedo huele más fuerte. En el plano familiar, Tasio da un paso que parecía imposible. Decide obedecer a su madre y acepta la invitación de Damián para cenar con los de la reina. El gesto, aunque mínimo, abre una rendija hacia la reconciliación. No es aún el perdón, ni siquiera un acercamiento sincero, pero sí la señal de que, a pesar del orgullo y el rencor, el lazo padre-hijo sigue ahí. En paralelo, María confía a Julia sus deseos de adoptar un niño. La confesión, cargada de ternura y esperanza, busca ganar a Julia como aliada en su plan de convencer a Andrés. María sabe que su matrimonio se tambalea y que la idea de formar una familia puede ser la tabla de salvación. Julia, con la inocencia y la transparencia propias de su edad, la escucha y le da su apoyo. Ese gesto de complicidad le devuelve a María un destello de... Por su parte, en el dispensario, Begoña comparte con Luz la felicidad que le provoca su relación con Gabriel. Sus palabras, llenas de entusiasmo, contrastan con la tristeza de Luz, que atraviesa un momento difícil en su matrimonio con Luis. Luz, incapaz de ocultar su angustia, empieza a ver en Cristina una amenaza creciente, no solo profesional sino también personal. El veneno de los celos se desliza lentamente en su corazón, creando una fractura que aún no se atreve. Mientras tanto, Joaquín y Gema empiezan a unir piezas sobre el extraño comportamiento de don Pedro y Digna. Sospechan que detrás de sus discusiones hay algo más que simples problemas de pareja. Perciben un trasfondo oscuro, un secreto que amenaza. Esa intuición cobra fuerza cuando Joaquín se enfrenta a su madre. No soporta más el silencio ni las evasivas. La arrincona con preguntas directas, y al final, Digna no puede más. Entre lágrimas, confiesa lo que llevaba años callando. Don Pedro es un monstruo, un hombre que la ha manipulado, humillado y ahora la amenaza para... El impacto en Joaquín es brutal. Lo que intuía como un presentimiento se convierte en una certeza dolorosa. Su madre le revela también que está siendo chantajeada por él, que el peso de sus amenazas la tiene atrapada en... Pero hay un rayo de luz en medio de la confesión. Don Pedro está gravemente enfermo, y esa enfermedad pronto cambiará el equilibrio de poder en la familia. Para Joaquín, la revelación es una mezcla de horror y alivio. Horror por descubrir la magnitud del monstruo que es su padre, alivio porque tal vez, por fin, el sufrimiento de su madre tenga un fin. Este capítulo 386 marca un giro trascendental. Es el día en que Joaquín abre los ojos. La venda cae y, con ella, la ilusión de que su familia podía recomponerse. En adelante, ya no será el hijo obediente ni el hombre que evita el conflicto. Ha visto de cerca la podredumbre y, aunque duela, ha elegido la verdad. Y esa verdad será el motor. Capítulo 387. Viernes 5 de septiembre. Don Pedro El viernes comienza con un descubrimiento que sacude a Begoña. Gracias a Julia, la mujer se entera de las intenciones de María. Adoptar un niño. La noticia, lejos de provocarle alegría, le genera un torbellino de dudas. ¿Cómo puede María pensar en traer un hijo a un hogar donde falta amor, donde cada gesto con Andrés parece frío y forzado? Begoña no lo dice. Al mismo tiempo, Andrés se muestra cada vez más reacio a la idea. Su matrimonio con María no le ofrece las bases sólidas para construir una familia, y él lo sabe. La falta de amor se convierte en un muro invisible, pero, mientras tanto, Joaquín se sincera con su esposa. Le cuenta todo lo que ha descubierto sobre don Pedro. El chantaje, las manipulaciones, el infierno al que ha sometido a Digna. Gema escucha en silencio, con un nudo en la garganta. Sabe que esas revelaciones no solo destrozan la imagen de don Pedro, sino que también marcan un antes y un después. Es una verdad que no se puede desoír. Pero a Luis, su hermano, Joaquín decide no decirle nada. Considera que ya bastante peso lleva encima, con sus conflictos con Luz y la culpa por lo ocurrido con Cristina. A veces, el silencio se convierte en un escudo, aunque sea de... Luis, precisamente, sigue atrapado en su propio laberinto. La tensión con Luz crece cada día. Ella intenta acercarse, pero cada gesto cariñoso choca con un muro. Luis siente que las palabras que no pronuncia son cuchillos invisibles que hieren más que cualquier confesión. Su silencio no es protección. Es una condena que los aleja. Luz, poco a poco, empieza a intuir que algo ocurre más allá de los problemas laborales. La desconfianza se instala en su pecho como una herida que supura lentamente. Por otro lado, Irene percibe que su hermano no está bien. Nota sus silencios, sus huidas, su mirada perdida. Al hablar con Luz, ésta le aconseja que lo confronte directamente.
Le dice que lo vea cuanto antes, que el tiempo juega en contra. Es una advertencia clara. La enfermedad de don Pedro podría ser mucho más grave de lo que todos imaginan. Irene, con el corazón encogido, comprende que no se trata solo de una sospecha, sino de un diagnóstico que amenaza con volverse irreversible. Pero don Pedro, incluso enfermo, se aferra al poder con uñas y dientes. Su enfermedad no lo ha debilitado en lo esencial, su voluntad férrea de control. No duda en humillar a Joaquín, recordándole que, aunque lo desprecie, sigue siendo el dueño de la fábrica, el que decide, el que impone. El veneno de sus palabras convierte cada conversación en una tortura. Joaquín siente que pelea contra un muro que no se derrumba ni con la enfermedad, un muro de orgullo y, en paralelo, Gabriel se mueve con determinación. Mientras los de la reina se desangran en conflictos internos, él logra cerrar un acuerdo clave para la empresa. Su victoria es doble. Demuestra que puede actuar con independencia y se afianza como un jugador imprescindible. Mientras, Claudia y Gemma, que hasta hace poco parecían irreconciliables, deciden dejar atrás sus diferencias. Juntas toman una decisión inesperada que sorprende a todos, un gesto que demuestra que, cuando las mujeres unen fuerzas, pueden desafiar incluso los muros más. Marta, incapaz de manejar su dolor por la marcha de Fina, vuelve a refugiarse en su diario. Retoma esa vieja costumbre de escribir como quien sangra en papel. Cada palabra que escribe es un intento desesperado por mitigar la ausencia, por entender lo que no tiene explicación. Su diario se convierte en un testigo silencioso de un corazón roto, en el que cada línea está teñida de nostalgia. La semana culmina con una cena en casa de los de la reina. Tasio, invitado, se sienta a la mesa con gesto serio. Damián y Ángela intentan mantener las formas, pero la tensión se palpa en el aire. Lo que debía ser un intento de reconciliación se convierte pronto en un... Y es Tasio quien prende la mecha al defender a don Pedro con vehemencia. Sus palabras, llenas de rabia y de orgullo, generan un clima insoportable. La mesa, en lugar de reunir, divide. Las miradas se cruzan como cuchillos, las sonrisas son máscaras frágiles que se... Ese viernes, la velada deja claro que la paz es imposible mientras don Pedro siga vivo y con voz de mando. Aunque su cuerpo se debilite, su voluntad de poder se mantiene intacta. La semana se cierra con la certeza de que el chantaje, la pasión oculta y el adiós definitivo de Fina no son el final, sino apenas el preludio de una tormenta mucho más